Este es el programa personal de este canal. Entrevistas, datos de interés en Lucho Quiroz presenta. Muy bien, amigos, nos encontramos nuevamente con algo a lo que le podríamos llamar el honor de tratar con una persona así como a quien vamos a presentar. Seguramente esta historia siempre necesita y merece una recapitulación, pero creo que lo vamos a hacer de manera especial, muy aparte, para que esta entrevista comience a fluir desde ahora. Así es que les presento a nuestro invitado, una personalidad que demuestra el tamaño de lo que puede hacer un ser humano, tanto él como sus compañeros de la Sociedad de la Nieve. Me refiero al señor Antonio Vicentín, conocido también como Tintín, superviviente de la tragedia o el milagro de los Andes. Qué gusto tenerlo nuevamente aquí, don Antonio. Un placer, Lucho, estar contigo nuevamente, de poder charlar un poco de todo lo que fue nuestras vivencias en los Andes. Le agradezco bastante haber aceptado y también haber esperado todos los inconvenientes técnicos que se dieron previo a esta entrevista, pero creo que usted está más entrenado que nosotros para remontar los imposibles. Así es que de verdad que estamos bastante complacidos y privilegiados de tratar con usted. Yo quería conversar con usted algunas cosas que no hemos tratado en la primera entrevista que tuvimos y es un tanto comenzar a hablar acerca de esos días previos al viaje, ya que usted sí formó parte del All Christian Brothers, del equipo, pero usted recién había ingresado al equipo. Me gustaría saber más o menos cómo se organizó esto, porque asumo que usted no viajó en el primer viaje que se dio un año antes, en el año 71. Usted recién ingresaba. Cuéntenos un poco acerca de esa etapa. Claro, en el año 71 yo no estaba en el equipo de primera división, ascendí justamente en marzo del 72, era el grupo de los más chicos, y en octubre se hacía el viaje de fin de año. Y bueno, ya a partir de junio, julio, empezamos a barajar eso, la posibilidad de ir. Estábamos todos muy encantados con participar de ese viaje, porque era una salida importante a Chile, porque era un partido totalmente distinto, porque era un viaje de fin de año, y bueno, y era la primera vez que estaba en contacto con el equipo realmente de primera división de los Christians. Claro, me imagino que también era el viaje, ¿no? A la edad que tenían ustedes y las condiciones que se presentaban económicamente en Chile como para poder tener un buen pasar, ¿no? Una buena aventura. Claro, exactamente. Es decir, la moneda estaba bastante devaluada, para nosotros estaba muy, muy barato. Habíamos conseguido un charter de la Fuerza Aérea con un precio bastante razonable. Se estaban dadas todas las condiciones para que fuera un viaje excepcional. Claro. Bueno, se dieron todas las condiciones, pero todos los que vemos en las fotografías no viajaron. ¿Qué pasó con algunos de ellos? Sabemos del caso de Regules, que en paz descansa, ¿no? De repente el caso de Bobby Yogos, que viajó un día después en línea aérea comercial. Pero hay personas como el francés Manchulas, por ejemplo, que no se sabe mucho de él. Me imagino fuera de Uruguay, aquí no sabemos nada acerca de ellos. ¿Qué fue de aquellas personas que integraron el equipo y que no viajaron, hicieron su vida igual? ¿Ustedes siguieron jugando juntos? ¿Qué sucedió con ellos? Francés Manchula siguió jugando después. Yo no me acuerdo si por motivos de trabajo no pudo ir al viaje. Era un integrante importante. Había ido el año anterior, Manchulas, a Chile, pero justo en el 72 no pudo ir. Se dan esas cosas, a veces por trabajo, a veces por exámenes. Es decir, tengo compañeros que hubieran ido y sin embargo era una época sobre septiembre, octubre, hay exámenes en facultad y entonces se complica. Bueno, hay varios de ellos que tuvieron Bobby Out, por ejemplo, que lo sigo viendo, que vive en Buenos Aires. El padre era gerente de KLM acá en Uruguay, por lo tanto viajó directo a Chile en un avión de línea. Era más seguro, era más barato para él, era mucho más interesante eso que viajar con nosotros en ese momento. Se dan distintas situaciones en un equipo que tiene mucha gente, ¿no?
Claro, se entiende. Sí, pues lo que pasa es que a veces uno entiende las cosas como las ve, pero cuando va conociendo algunos pormenores, pues se entera de algo. Por ejemplo, aquí nosotros no sabíamos que Bobby Yagus o el francés Manchulas seguían viviendo, que se encontraban haciendo, pues obviamente, sus cosas a lo largo del tiempo, ¿no? Son personas no muy mencionadas, como por ejemplo en el viaje se menciona a Alexis Jaunier, a Juan Carlos Menéndez, por ejemplo, pero a Felipe Maquirreaín, entre otros, o por ejemplo Carlos Roque, que fue parte de la tripulación, y en la película del 92 se lo caricaturiza de una forma en la que aparentemente no sucedieron los hechos, ¿no? Entonces, mencionarlos un poco a ellos creo que de todas maneras revitaliza el espíritu de los 50 años de haber vivido esos hechos. Es por eso Claro, que le hago un sí. poco la pregunta, ¿no? Carlos Ronque era el mecánico, digamos, él estuvo trabajando con nosotros hasta el momento de la luz. La verdad que se había como desesperado porque tenía un hijo chico, prácticamente recién nacido, y pensó que nunca más lo iba a ver. Y en ciertos momentos eso lo hizo perder un poco la razón o perder el rumbo de lo que se tenía que hacer. Quizás digamos, Caricaturizó. caricaturizó Ajá. en exceso porque no fue tan así. Maquirrián era un integrante del equipo, era bastante, no, tenía 3 o 4 años más que yo, era de la generación de Arturo Nogueira. Alexis Uní era medio scrum del equipo, jugaba, era un petizo, la verdad, excepcional. Se lo menciona poco porque evidentemente los que murieron en el primer golpe no tuvieron participación en el resto de los 72 días. Y por ejemplo, Menéndez, yo con Menéndez, Numa Turcati y yo en Mendoza, está la anécdota que salimos con 3 chicas que nos llegan a pasear por Mendoza en un Fiat 600. Y ahí lo conocí, no tenía la menor idea de quién era, la primera vez en mi vida que veía a los dos. Sin embargo, nos hicimos muy amigos en ese poco tiempo. Y bueno, y ahí vamos a ese famoso restaurante, la Taberna de Padovani, que ahora no existe más en Mendoza. Y una de las chicas escribe en la pared los nombres de los 6 y pone abajo Amigos por una eternidad. Amigos por una eternidad justamente es el capítulo mío en la Sociedad de la Nieve. Y bueno, relato todo lo que me estaba pasando a mí, esas casualidades de la vida. Después, como curiosidad, no como cosas jocosas, te puedo decir que estando en la montaña, no me acuerdo qué día sería, si sería el cuarto, quinto, sexto día, me encuentro con Menéndez de vuelta y le pregunto, ¿tenés el teléfono de las chicas? Te podés imaginar que a 3.600 metros después de un accidente, que un Así loco te es. pregunte eso, y Menéndez me dice, no, revisa el vaquero y no lo tengo, perdí el papel. Y yo me enojé con Menéndez. Le digo, ¿cómo podés perder ese papel? Era de vital importancia. Por supuesto, en ese momento era importantísimo. Bueno, pues uno no pierde, digamos, las oportunidades en la vida, ¿no? Y como quiera que sea que haya sido el contexto, me pregunto qué hubiera pasado si hubiera tenido usted de todas maneras el número telefónico de las chicas, ¿no? Quizá el destino No, de... mirá, lo que son las curiosidades de la vida. Ajá. Cuando nosotros cumplíamos los 30 años, Ujú. yo había ido a dar una conferencia a Costa Rica y recibo una llamada, recibo un mensaje y me dice, soy fulana de tal, yo estuve contigo antes del accidente y bueno, y le digo, a ver, contame un poco más, porque dije, esto no puede ser. Y la chica Ajá. me dice, soy fulana de tal, estaba con mi prima en un auto Fiat 600, fuimos Ah, a tal lado. caramba. Es decir, era una de ellas que vive en Estados Unidos, hay otra que creo que sigue viviendo en Mendoza,
lo que son las casualidades. A los 30 años apareció de golpe y después volvió a desaparecer de mi vida, ¿no? Ah, sí fue, inmediatamente. Apareció, también se Sí, fue. no, me comentó que estaba casada, que tenía hijos, que no sé qué, que vivía en Estados Unidos, y después no nos volvimos a contactar. Son esas cosas que a veces pasan. Caramba. Bueno, pues eso también está digno como para crear otro libro, ¿no? Pero ya Sí, en ficción. son historias paralelas Sí, o pues. previas a todo lo que pasó, ¿no? Ujú. Son esas historias de vida, cosas que se dan, que aparecen. ¿Por qué pusieron amigos por una eternidad en una pared? Podrían haber puesto cualquier otra cosa. Claro. Y me acuerdo que contaban en su momento que al otro día se llaman entre ellos y le dicen, ¿te acordás los chicos con que salimos ayer? El avión chocó y está perdido en la cordillera. Es decir, esas cosas que vos decís son increíbles, son insólitas, y Así 3 meses después apareces de vuelta. Ujú. Sí, pues, y es una historia muy distinta pues a la de Pedro Algorta con su novia de Chile, pero vamos, hay una especie de relación varón-mujer allí y sentimientos medio encontrados, ¿no? Y Promesas no sí, cumplidas. no, acá no llegó a eso, acá fue una cosa que las chicas nos llevan a recorrer Mendoza, muy amables, que nosotros no conocíamos, y bueno, y dado que nos habían llevado a conocer la ciudad, las invitamos a cenar. El caso de Ujú. Pedro Algorta todavía fue que si lo mirás es más jocoso, porque su novia lo va a ver al sanatorio, y él la mira, se da vuelta y le dice, ¿vos quién sos? Es decir, se había olvidado que tenía una novia. Sí. Y la novia tuvo que elegir entre Pedro Algorta y el novio que ella tenía porque pensó que Pedro había fallecido, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, es un poco más enriquecedor si uno quiere desarrollar una novela a través Sí, de sí, estas por historias. supuesto. Pero bueno, de verdad, son cosas que nos presenta la vida, ¿no? Y, Sí. y bueno, nos hemos ido hasta Mendoza, un lugar que cambió completamente después del terremoto del año 85 y que genera pues muchas dudas acerca de en qué lugares estuvieron en la avenida San Martín. Me imagino que ustedes estuvieron que fue la avenida principal. Sí, era la avenida principal, estuvimos cerca, no, algunos estuvieron tomando café en el Automóvil Club de Mendoza, que todavía existe, tiene una estación de servicio muy grande, pero el edificio que es medio Art Deco todavía existe. Estuvimos deambulando por la ciudad, claro, la ciudad ha cambiado mucho, es una ciudad muy linda en aquella época y sigue siendo una ciudad muy hermosa a esta altura de la vida. Pero son esas casualidades, que era una ciudad muy chiquita, dimos vuelta. Creo que sigue existiendo el hotel a donde fuimos a dormir, que se llama el Hotel de los Maestros, que era la antigua casa del gobernador, Ujú. que nunca no lo encontré, no lo he buscado a veces. La próxima vez que vaya a Mendoza voy a ver si lo encuentro. Pero son esas cosas que te pasan, que te acordás y que quedaron así grabadas en ese momento, ¿no? Claro, claro, son cosas que uno no olvida. Quería saber acerca de Carlos Valeta. Se lo menciona a él dentro de una situación en la que también sobrevive, después desaparece, posteriormente encuentran su cuerpo. El libro de Pedro Algorta es muy explícito al respecto. Bueno, él era compañero mío de clase, es decir, Ujú. Carlos Valeta era compañero de Gustavo Servino, de Roy Harley, de Carlos Páez y mío. Ya, Decide acompañarnos y era algo muy normal. Habíamos salido hacía 2 años del colegio y por lo tanto teníamos una amistad de 12 años, nos conocíamos caramba, perfecto. Y Carlos caramba. Valeta, cuando el avión se parte, queda arriba y Ujú. lo vemos, le hacemos señales para que venga y se ve que estaba golpeado o algo, que agarra un rumbo totalmente inesperado y se pierde en la nieve. Quizás por el Ujú. frío, quizás porque estaba confundido o golpeado, no podemos saberlo, estaba cerca de los 4.000 metros en ese Ujú. momento. Claro. Claro, pudo haber estado muy aturdido, de repente en un estado de shock y ya su cuerpo desarrolló un mecanismo de supervivencia, ¿no? Y No, y además de repente empezó a caminar sobre nieve muy blanda y se empezó a enterrar, y lo también, que uno ve, digamos, esos 400 metros que parecen muy fáciles, son muy complicados y muy difíciles, ¿no? las distancias son otras en la Sí, sí, montaña, sí, ¿no? No se pueden medir bien. totalmente. Totalmente. Dato curioso, Valeta antes del viaje reparte a sus hermanas sus cosas. Le dice, esto te lo dejo a vos, esto te lo dejo a ti. Y las hermanas le dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás repartiendo tus cosas? No tiene sentido. Es decir, tenía una premonición de que no iba a volver. Esas cosas
raras que a veces le pasa a la gente, ¿no? Sí, es sumamente curioso esto porque pudo haber sido no una premonición en la que él sea consciente, sino más bien inconsciente, ¿no? Porque me imagino que él no comentó que sentía que se iba a morir o que iba a pasar algo, ¿no? No, 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 por supuesto, pero esas cosas que sintió, que lo repartió, no sé, Claro. son cosas raras que tiene el contexto, que tiene esta odisea por fuera, ¿no? Ujú, Es decir, yo creo que sé que hoy hablabas de un libro, creo que de todo lo que hay afuera, desde las madres, la gente que nos buscaba, la gente que le pasaron cosas, los papás que desarmaron los cuartos y los hijos no volvieron, los papás que ujú. dejaron los cuartos armados y los hijos volvieron. Es decir, hay toda una historia atrás de todo esto que la verdad que es bastante importante, que yo espero que en algún momento alguien se dedique a escribirla, ¿no? No, sería interesantísimo, la verdad. Bueno, si yo tuviera los medios lo haría, pero es un poco complicado. No, es complicado porque hay que hacer todo un estudio, es decir, hay Así es. gente que se pasó prácticamente 2, 3 meses sentados en una vereda, iban todos los días a esperar a ver si había noticias, es decir, el ambiente de Carrasco, que era el barrio donde nosotros vivíamos, era un ambiente de pesadez, no hubo fiestas, era un ambiente de tristeza, todo un barrio porque todos tenían vinculación unos con otros, ¿no? Claro, claro, eran vecinos, digamos, ¿no? Sí, exacto. Gente Si que no se eran conocía. compañeros de clase, eran vecinos o eran parientes. Siempre había una relación muy cercana con unos con otros. Ujú. Bueno, y esto los acercó más también. Me imagino que a lo largo del tiempo las cosas se hicieron como que fuesen todos una familia, ¿no? Tanto ustedes como la Sociedad de Sí, la Nieve, como los familiares de los que volvieron y no volvieron. Hay una fundación, hay una biblioteca, ¿no? sí, 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 sí. Existe Sí, una sí, unión, una sí. compenetración. Exactamente, por distintos motivos, pero llevó a que hubiera más unión entre la gente que estaba fuera de la cordillera, por así decirlo. Mm, comprendo. A mí me encantaría hacer todo ese trabajo, ¿eh? Ojalá que Dios me lo permita, que me alcance la vida y que tenga las personas adecuadas para poder hacerlo, porque no me importaría dejar muchas cosas con tal de abocarme a eso. Le comento, esa fue parte de mi idea cuando yo tenía que 28 años menos o 30 años menos que ahora. Pero bueno, son cosas que se van dando y veremos qué es lo que pasa en el futuro, pero ciertamente la idea es seguir transmitiendo el espíritu de ustedes para poder ayudar a más personas, ¿no? Porque me parece que ese es uno de los grandes motivos de que ustedes estén en donde están, que ayudan a mucha gente, que cambian vidas y, y a través de lo que les ha tocado atravesar, ¿no? Enseguida regresamos. Quédate aquí. Los testimonios seguirán sorprendiéndonos. Y la más común en el Uruguay era la espica. Ujú, Y bueno, y siempre se habló de la espica, una espica, una espica, pero yo estaba seguro que espica no era. La espica tiene un dial grande de plástico en el medio y no era. Esta tenía un dial de corredera arriba. Roy Harley, el ingeniero de la Sociedad de la Nieve, estará presente en el epílogo del homenaje a los supervivientes de los Andes. Ellos viven 50 años. Muy pronto. Espéralo. Esta es la señal que te hará compañía junto a tus sentimientos más especiales e íntimos, porque es una compañía más que ideal, es perfecta. La compañía que despertará tus sentimientos más románticos y emotivos, esos sentimientos que conmueven tu corazón y causan las emociones más intensas y profundas en tu ser. Estás entrando al mundo de Mía Perfecta. Estamos de regreso. Sigue con nosotros. yo quería saber un poco cómo fue esa despedida en el aeropuerto, en el viejo aeropuerto allá en Uruguay. ¿Hubo un ambiente de alegría, de fiesta? ¿Hubo alguien, algún familiar que se preocupó? ¿Pasaron esas cosas o todo transcurrió como si esto fuese un trámite de un punto a otro? Mirá, la vez pasada justamente me estaba acordando,
no sé cómo surgió el tema, de que, ay, ¿quién fue? Ahora hace poco subí al avión, la semana pasada, y uno de los guías me preguntó cómo fue la despedida, y le digo, mi papá me llevó al aeropuerto, saludó a otros padres, estuvieron charlando porque conocía a bastantes de ellos, por el colegio, por el club, por todo, y cuando me despido de él, le doy un abrazo y le digo, papá, quédate tranquilo que vuelvo. Caramba. Y vos lo mirás y decís, podés haberle dicho, vuelvo la semana que viene, papá, tranquilo, ¿no? O cualquier otra cosa. Y sin embargo le digo, quédate tranquilo que vuelvo. Sí, Y él pues. después me lo recordó cuando volví, que le había dicho eso y que él estaba tranquilo de que yo iba a volver. Sí, bueno, son palabras muy naturales del momento, pero al final fue como premonitorio, ¿no? Sí, sí, son esas cosas que podías darle un abrazo, un beso, decirle chau, nos vemos la semana que viene, Ajá. y sin embargo no, quédate tranquilo que vuelvo. Exacto, ese quédate tranquilo Exacto. inicia una promesa, al mismo tiempo es premonitorio, pero también es tranquilizador, ¿no? Como Sí, usted me claro, dice. es decir, no tenía idea de lo que iba a pasar, obviamente, Ujú. pero fue una despedida rara. Si lo mirás hoy con el diario del lunes, una despedida distinta. Sí, pues, es una de esas despedidas que encajan con los contextos que después tuvieron que atravesar todos, ¿no? Ustedes Exacto. arriba, los familiares en donde les tocó estar y cómo participar. Pero es increíble, ¿no? Porque uno solamente puede pensar en el viernes 13, pero la conjugación de otros hechos nos muestra que la vida dio muchas señales antes de que sucedieran las cosas. Sí, sí, claro. Hay cantidad de cosas, el avión que era 571, la suma de sus cifras, Ujú, hay la una 3. cantidad de cosas que, claro, hoy las mirás, en aquel momento eran cosas naturales y a nadie se les hubiera ocurrido, ni que fuera, porque además salimos un viernes, salimos un jueves 12 nosotros. Claro, claro, tendrían que haber llegado ese mismo Entonces, jueves. nadie esperaba que íbamos a quedarnos en Mendoza, que íbamos a salir un viernes 13, que el avión era un 571, es Ujú, decir, se juntaron una cantidad de cosas, ¿no? ujú. Que son casualidades o causalidades, no sé, pero son difíciles de explicar, ¿no? Claro, son bastante complejas como el hecho pues de que hay personas que dicen, ¿por qué presionaron al piloto? ¿Por qué no esperaron un poco más en Mendoza? Y es que existe una ley que pues que impide que una aeronave de la Fuerza Aérea de un país se quede más de un día en otro país, ¿no? Exacto, Así es. exacto. Ellos Entonces, tenían que o volar a Chile o volver a Montevideo. Pero además coincidió de que justo había un DC-3, creo que avión es muy un antiguo. avión chico, que había cruzado con ganado a Chile, que estaba volviendo. Le dice que el paso Planchón estaba despejado, que tenía las condiciones para que nosotros cruzáramos por ahí. Entonces, por eso, desde Mendoza, volamos al sur 600 kilómetros al Paso Planchón para poder cruzar a Chile, donde estaban dadas las condiciones para hacerlo, ¿no? Ujú. Bueno, aparentemente sí, pero el problema ha sido un error indeterminado aún por parte de los pilotos. Se habla que algunos tomaban una especie de corte de camino, ¿no? Pero eso no se va a saber nunca, la verdad, ¿no? Porque tampoco... No, la verdad que eso no se va a saber, pero Ujú. hay una ligera idea de que el piloto empezó a bajar antes Esa de es la lo aproximación. debido porque la torre lo autoriza y entonces él empieza, si lo mirás, el lugar de donde nosotros estábamos y el famoso pasamos Curicó que nos dijo el piloto son prácticamente paralelos los dos, es decir, Ujú. al pasar Curicó pide aproximación al aeropuerto de Santiago, el aeropuerto de Santiago se la da y Mendoza se desconecta del tema también y después, hace pocos años, se supo de las transcripciones del aeropuerto de Santiago que también no controlaron ni el tiempo ni la velocidad para decirle que iniciara la aproximación a Pudahuel. Claro. Bueno, en realidad ese tipo de cosas suelen marcar destinos, ¿no? Un error de navegación sería de repente lo más apropiado en este caso porque
profundizar en algo en lo cual tampoco se tiene tanta información, porque no tenía caja negra el avión, No. no se grabaron los audios No, hay audios grabados, sí, de la torre de control, que Chile los tuvo muy guardados hasta hace Ujú. 5 años, ponele, que Ujú. tuvieron que le da responsabilidad a la torre de control. Y como dicen siempre, y acá se vuelve a dar, que los accidentes aéreos no son monocausales, sino que hay muchas causas que llevan a que se produzca un accidente. Claro. Es decir, la torre de control que la autoriza, el piloto que empieza a bajar, la torre de control de Mendoza que se desliga del tema y tampoco hace un seguimiento. Se dan una cantidad de cosas, ¿no? Que Ujú. uno de los pilotos se fuera para atrás a donde estábamos nosotros y desplegara unos mapas, evidentemente te dan la pauta de que no estaba del todo convencido de lo que estaba pasando. Y bueno, son todas cosas que se fueron sumando para producir una tragedia. Claro, a eso quería llegar ahora cuando usted me estaba comentando esto, ¿no? Porque usted viaja, creo que nadie se acuerda muy bien las posiciones que tuvieron porque estaban cambiándose de sitio permanentemente, pero usted sí menciona que estuvo con Pancho Delgado, ¿no? Que estuvo también con Numa Exacto. Turcati. Eran 4 juntos, ¿no? Si no me equivoco. Estábamos los 4 en el fondo del avión Ujú. y más o menos unos 10 minutos, 15 minutos antes del accidente, aparece el copiloto y nos dice, ustedes 4 vayan para otro asiento. Ujú. Y del último asiento me paso al primero del lado derecho que estaba vacío. Es decir, esas casualidades, podía haber quedado en el medio, un poco más adelante, no, me voy justo al primer asiento. Y eso le Y salvó la vida. eso me salva la vida, nos salva la vida a los 4 que estábamos ahí. Claro. Cambio de Claro. asiento. Bueno, le salva la vida a Numa, a A Pancho Pancho Delgado. Delgado, a mí, y no me acuerdo si era el Flaco Menéndez, el otro, Ujú. no me acuerdo si era el cuarto que estaba ahí en el fondo. Claro. Bueno, pero eso le salvó la vida. O sea, esa conferencia entre el piloto y algún técnico hizo que las Sí, cosas cambiaran. Pero eso demuestra que de alguna manera alguien en cabina estuvo en duda del rumbo que habían tomado, porque de otra manera no. exacto. Es decir, algo no le cerró al copiloto como para decir, voy a chequear información, voy a calcular de vuelta ciertas cosas que de repente no las tenían del todo claras. Es decir, Ujú. hubo una duda, no tengas la menor duda de que dudaron, pero el piloto empezó a bajar antes de tiempo, digamos, siguiendo las instrucciones de la torre de control de Santiago de Chile. Ujú. El momento del impacto, ¿usted sintió que el avión buscaba que elevarse? ¿Hubo un ángulo de inclinación superior o normal? Porque esta es una controversia que se generó cuando yo hice el homenaje el año pasado y mencioné un stall, ¿no? Un tema de entrada en pérdida, que algunos de sus compañeros lo han mencionado en algún momento y algún especialista investigador lo mencionó también. Pero me lo rebatió don Roy Harley, me dijo de que él había estado conversando varios años con la gente de la FAO y que le dijeron de que no hubo entrada en pérdida y que tampoco la inclinación del avión llegó a eso. Pero yo le pregunto cómo lo sintió usted. Yo no quiero rebatir con esto a don Roy Harley, yo no estuve ahí, yo no puedo hablar sobre esas cosas con propiedad, pero... No, creo que es cierto lo de Roy. El avión no entró en pérdida, el avión empezó a bajar en la cordillera y de repente se encontró con la montaña de frente. Se le corrieron las nubes o bajó lo suficiente como para ver, y es ahí donde acelera a fondo el avión y lo trata de levantar. Pero el avión no reacciona como un auto, lleva tiempo en la reacción. Y ahí fue que se produjo el choque, ¿no? Claro. O sea, Quizás fue un impacto. si no hubiera empezado a bajar, no hubiera chocado. Claro, probablemente hubiera seguido avanzando con todas las turbulencias Sí, y sabe Dios qué hubiera ocurrido, en todo sí. caso, ¿no? Sí, pero ahí ya las montañas estaban más bajas, el avión tenía como techo los 5.000 metros y chocó prácticamente con una montaña de los 4.000, es decir, si hubiera mantenido cerca de los 5, no hubiera pasado nada, pero al empezar el descenso sí pasó, ¿no? Ujú. Claro, entiendo. Usted me comentó la primera entrevista que queda debajo de varios asientos. ¿Alguien lo rescata? ¿Usted no recuerda quién lo rescató? No recuerdo, lo que sí recuerdo es que siento los motores que rugen,
que veo por la ventanilla tierra muy cerca, y todo fue al unísono, y que me agarro de abajo del asiento e inclino la cabeza, posición de impacto que antes en los aviones lo practicaban o te decían que era lo que tenías que hacer, que fue lo que hice. Y el avión, cuando yo pensé que se estaba cayendo, en realidad el avión se estaba deslizando montaña abajo. Junta nieve, se para y en ese momento se arrancan los asientos. Y yo quedo abajo de todo, me llevo una mampara, que era la mampara que separaba las valijas de la cabina de pasajeros y de la cabina del avión. Y quedo abajo de todo, quedo colgado por el cinturón, que no atino a sacármelo. No recuerdo quién fue, si fue Gustavo o fue algún otro, que me vio colgado del asiento y bueno, y en determinado momento, después de un rato, me soltaron. Claro. También el hecho de haber quedado abajo me produjo unos cortes en el codo, que después me trajeron una gran hemorragia y demás, pero también me evitaron de repente algún golpe y alguna cosa más, ¿no? Pero a mí lo que me impresiona es sobre ese corte. Creo haber leído algo al respecto tiempo atrás, que se había formado como un coágulo enorme de sangre, ¿no? Que le estaba sangrando y usted ya estaba aturdido para ese momento. Sí. Pero usted mantuvo la fortaleza, porque hasta donde yo tengo entendido, usted era el más fuerte de todo el grupo. Sí, me mantuve, estuve varios días medio débil a causa de esa pérdida enorme de sangre que tuve, y un día caminando entre el grupo que estaba haciendo agua, me dicen, está sangrando de un dedo, y me corría un hilo de sangre por el dedo. Le digo, sí, no es nada, y me lo saco la sangre. Me saco la sangre y después le comentan a Roberto o a Gustavo que yo estaba sangrando y me cortan la manga del saco, y ahí se dan cuenta que pesaba como 3 kilos, que era como un coágulo enorme, que por otro lado también hizo que se me coagulara y que ya no perdiera más sangre. Y además en la posición que estaba en la parte del codo interior, por así decirlo, no era una posición fácil para verse, y bueno, y ahí quedó, nunca más lo vi. Claro. Hasta que me saqué toda la ropa 72 días después. Allí se dio cuenta de todo. Pero qué bueno que se recuperó, porque fue uno de los 3 expedicionarios, y si usted no hubiera cargado la mochila más pesada, seguramente hubiese sido más difícil, porque personalmente creo que a esas alturas ya no había gente tan fuerte como usted para poder hacer lo que hizo, ¿no? Esa primera remontada de 3 días es algo que creo difícilmente alguien más de sus compañeros hubiera podido hacer, dadas las circunstancias. Y qué bueno que pudo. No tengo idea si Nando o Roberto estaban en condiciones. Lo que sí sé es que en ese momento, cuando nos dicen mañana se van muchachos, y los primos ya nos habían preparado las mochilas, y vienen y me dicen, Tintín, esta es tu mochila, Nando, esta es tu mochila, y Roberto, esta es tu mochila. Yo me puse la mochila al hombro y salí. 30 años después me enteré de la carga que llevaba, y hasta el día de hoy no tengo idea qué llevaban Nando y Roberto. Es decir, sé que Nando llevaba el sobredormir, pero no sé qué más, porque eso lo llevaba afuera. No tengo idea qué llevaban en la mochila ninguno de los otros 2. Es decir, eso es un poco parte de la vida, parte del juego. Es decir, vos tenés una función que cumplir, tu mochila es esa. Es decir, ¿de qué hubiera servido que fuera a levantar a ver qué lleva Nando y a ver qué lleva Roberto? No tiene sentido. Fue lo que consideraron los primos, que evidentemente estaba en mejor condición física que el resto y que era capaz de soportar eso. No sé qué llevaban ellos. Hasta el día de hoy, 50 años después, no he hablado ni le he preguntado qué llevaban en su mochila. ¿No se le ocurrió nunca preguntarlo? No, porque creo que en ese momento era una función que cumplía, que tenía la fortaleza suficiente como para hacerlo, y era mi mochila la que tenía que subir. Claro. Bueno, en unas circunstancias como esa es bien difícil comenzar a pensar qué llevas tú, qué llevo yo, simplemente hay que cumplir la misión, pues, ¿no? Exacto. Entonces, en eso se resumen, creo, ¿no? Las cosas. Sí. Pero yo sigo con la idea discúlpeme, de que usted era el más fuerte del grupo. Por eso los primos se dieron cuenta y le dieron la mochila a usted, ¿no? Porque usted también llega muy cansado, llega exhausto, ¿no? A un punto cercano a la cima, y lo único que quería era descansar. Exacto. Entonces, yo estaba agotado cuando llegamos arriba, prácticamente era la cima,
y estaba muy cansado, había sido producto de un gran esfuerzo, habían sido 3 días lo que nos llevó a subir esa montaña y estaba agotado. Y bueno, y después de que ven cómo venía el panorama, yo me había metido en el sobre a dormir, a descansar, y cuando me plantean la idea de dejarles la comida y volver, les dije encantado. Que a su vez, desde el punto donde estábamos allá, casi a los 4.000 metros, se veían otras opciones y había otros planes B para realizar cuando volviera, así que tampoco era tan locura volver, ¿no? Ujú. Y bien fui el único que estuvo solo en la montaña, esa vuelta que me llevó me llevó 3 días subirla, prácticamente en 2 horas estoy de vuelta en el avión. Pero me han preguntado, ¿y no tenías miedo? ¿Y cómo te fue? Y qué. La verdad que fue una gran locura, pero era lo que tenía que hacer. Había que ser práctico en esas cosas. Claro. No había nadie en la montaña, el único ser humano que había era vos, y peor de lo que estabas no podías estar. Ujú. Así que estaba bastante jugado y el bajar en prácticamente 2 horas fue un placer. Sí, sí, comprendo, la verdad. Pero llegó al avión, al regresar al avión, llegó igual de muy cansado, de exhausto, o llegó con cierto arresto físico. ¿Cómo fue esa llegada y el encuentro con sus compañeros en el fuselaje? Enseguida regresamos. Quédate aquí. Es un placer hablar contigo porque no sos como esas personas que me dicen cuénteme del accidente, ¿no? Sino que me haces recordar cosas y me haces ver que hay partes que yo las tenía un poco olvidadas, ¿no? Entonces es lindo recordar y ver un análisis profundo de este experimento, ¿no? Matriz TV, un canal con las hormonas revueltas. Con contenido especial de nuestros canales aliados y colaboradores. Contenidos muy interesantes para público muy diverso. Esperamos que disfrutes de nuestro canal. Suscríbete y comparte nuestra existencia. Pronto empezaremos con el contenido propio y original. Matriz TV, un canal con las hormonas revueltas. Estamos de regreso. Sigue con nosotros. Pero llegó al avión, al regresar al avión, llegó igual de muy cansado, de exhausto, o llegó con cierto arresto físico. ¿Cómo fue esa llegada y el encuentro con sus compañeros en el fuselaje? Mis compañeros salen a recibirme porque ven un puntito negro que viene bajando por la montaña. No ven los otros 2 puntitos y bueno, lo primero que hacen es preguntarme qué había pasado con los otros 2, por qué estaba volviendo. Y bueno, ahí les explico que los otros 2 habían seguido, que se habían quedado con la comida y que yo estaba cansado y bueno, me dediqué un poco a descansar de esa subida y esperar los días que habíamos previsto para que ellos llegaran a algún lado. Claro. Le quería preguntar algo acerca del tema del plan B. El plan B era obviamente ir al este. A usted, cuando llega, algunos por ahí han comentado que le quitaron los privilegios y fue uno más. Pero digo, si el plan B se iba a dar, no era lo más lógico, y no sé si fue así, por eso le pregunto, de que lo siguieran tratando como expedicionario con los privilegios necesarios para poder estar fuerte. Podía ser, pero estaba fuerte igual, digamos, estaba en mejores condiciones de lo que estaban ellos. Y en realidad el plan B sí era ir al este, que hubiera sido una gran locura. Un poco hoy hablábamos del tema de Lucero, y la salida al este la hice a caballo la semana pasada. Hace poco. Sí, en realidad el sábado pasado subí a la montaña, y cuando vos lo mirás y lo haces a caballo decís, yo hubiera hecho todo esto caminando por la nieve, hubiera llegado hasta acá.
No sé cómo hubiera cruzado el río Atuel, que en diciembre tiene una corriente muy grande, y desde ese lugar, que hay un puesto de gendarmería que abre a fines de diciembre y cierra en marzo con los gendarmes, de repente hubiéramos equivocado la margen, de la margen del río Atuel, y hubiéramos tenido que caminar cerca de 60 kilómetros. Ponele que no fueran 60, que hubiéramos encontrado a alguien en el camino, pero no hay nada, porque todos los arrieros se van y vuelven recién sobre fines de diciembre. Hubiera sido muy difícil, y si hubiéramos equivocado el camino nos hubiéramos muerto, sin lugar a ninguna duda. Sin tomar en cuenta la cantidad de grietas que habían, ¿no? Solo grietas, sino que te equivocabas de margen, después cómo cruzabas el río Atuel, torrentoso, frío, que tiene casi 1 kilómetro de extensión en esa parte. Sí. Hubiera sido muy, muy complicado. Y eso es una de las cosas justamente que Lucero habló, y habló de más, diciendo que nosotros nos quedamos ahí esperando a ver si pasaba el tiempo en lugar de salir para el este. Todos disparates. Y eso fue lo que nos molestó a nosotros del tema, Claro. que se hablara de esa forma tan, tan liviana, cuando que dejamos morir gente, que si hubiéramos salido antes hubieran sido más los que se hubieran salvado. Toda una sarta de disparates que la verdad que nos molestó mucho, ¿no? Nos Bueno, molestó cualquiera, ¿no? también la actitud que Lucero tuvo cuando estuvo arriba con nosotros, que se levantó la campera y nos mostró que tenía un arma. Cuando los otros 2 sandinistas pasaron la noche con nosotros y él pasó en una carpa afuera. Si bien las condiciones no eran las ideales, en el sentido de que afuera había cadáveres, nos habíamos alimentado de esos cadáveres y demás, pero tampoco dábamos muestra de que estábamos locos o cosas por el estilo, ¿no? Claro, ni ser hostiles, ¿no? Sí, creo que la actitud de él fue soberbia, fue petulante, fue una actitud totalmente fuera de lugar en la montaña. Yo la verdad interpreto eso de mostrar el arma como cobardía, ¿no? Puede parecer Sí. otra cosa, pero yo lo siento como de una persona insegura que se demuestra tal cual es en ese momento sin darse cuenta. Sí, porque fíjate que los otros 2 duermen con nosotros. No solo los 2 sandinistas, sino el enfermero que se queda, duermen con nosotros adentro, nos preparan la comida, nos dan de... Enseguida regresamos. Quédate aquí. Yo te agradezco a ti porque la verdad que ha sido una charla muy interesante, ha sacado lo mejor de mí, creo, en cuanto a lo que te pueda decir del accidente. Fue muy motivador y fue muy linda la charla. Siempre es un placer hablar contigo, Lucho, te agradezco mucho. Este es el canal en donde el podcast, la entrevista y la conversación se hace algo muy cercano a lo familiar, a esa compañía que siempre quieres tener, ver y escuchar. Es el canal en donde encontrarás entrevistas muy interesantes, programas y secuencias de programas muy entretenidos, conversaciones y todo como un podcast que te llenará la mente de más datos interesantes. Estás en Lucho Quiroz, podcast y entrevistas. Quédate, suscríbete y dale click a la campanita. Estamos de regreso. Sigue con nosotros. Hubo un pequeño corte del servicio de Zoom, pero estamos de vuelta. Don Antonio, me estaba comentando usted acerca de esa noche en la que sucedieron algunas cosas ahí arriba en la montaña cuando lo rescataron y estaban esperando al día siguiente que llegaran los helicópteros. Nos habló que... Claudio Lucero durmió afuera, nosotros comimos con los otros 2 integrantes del Cuerpo de Socorro Andino. A su vez estuvo el enfermero, que también estuvo con nosotros adentro. No sé, creo que este señor le hizo mal el haber subido el Everest, de creerse que era Superman y que era capaz de juzgar todas las situaciones y de inventar cosas que no eran reales. Y bueno, creo que no vale la pena perder el tiempo hablando de él. De Lucero no, pero qué bueno que se da la aclaración del tema del arma, ¿no? Porque hay algunas personas que son incrédulas al respecto
Pero creo que eso lo dibuja completamente, más allá de las declaraciones de Lucero, que sí, pues en realidad son declaraciones que ya para qué calificarlas. Creo que hay, incluso en Chile hay personas que me han comentado que él no llega a hacer cumbre en el Everest, pero en realidad qué importa si hizo o no hizo la cumbre. No Al importa. final lo importante es cómo eres como persona y cómo te Exacto. demuestras ante las circunstancias, ¿no? Como persona dejó bastante que desear, la verdad. Ujú. O sea, siempre fue una persona muy distante con ustedes, por decirlo casi como un eufemismo, ¿no? Porque, de hecho, Sí, se en muestra... realidad no tuvo ese fraternal acercamiento que tuvimos con los otros dos rescatistas, Ujú, que en realidad terminamos con una amistad importante con ellos, porque nos contaron de su vida, porque les contamos de la nuestra. Digamos, hubo un intercambio en ese poco tiempo, en esa noche que pasamos juntos, que fue importante, fue interesante por lo menos. ujú. De esos rescatistas, bueno, muchos de nosotros siempre hemos tenido la idea, porque en el libro de Pierce Paul Reed, Viven, se habla que solamente uno pasó la noche con ustedes, pero usted me está ampliando el panorama con esto y se lo agradezco. Sergio Díaz, que en paz descansa, creo que fue quien los trató de una manera casi paternal, según tengo entendido, y también los devolvió un poco a la realidad, los aterrizó de otra forma, en el sentido, este, bueno, ahora se utiliza esa palabra, por eso es que la utilizo, no es por otra cosa, no quiero que se entienda mal, en el sentido en cómo ustedes iban a regresar al mundo, ¿no? A la sociedad, con las ideas que ustedes tenían de ir por tierra, ¿no? Cruzar el Río de la Plata, tocar las casas, ir de sorpresa, y que la prensa estaba ávida de muchas cosas no necesariamente muy tranquilas ni muy honestas, ¿no? Al momento de... No, lo que pasa es que sí, Sergio Díaz fue importante en eso, porque nosotros nunca fuimos conscientes de lo que habíamos hecho y de lo que nos esperaba. Es decir, lo que bien decís, que esperábamos volver a nuestras casas con nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos, volver en tren, no nos dimos cuenta de la trascendencia que había tenido, no nos dimos cuenta de que habíamos hecho algo sobrehumano, que había sido algo totalmente sacado de lo que es la vida normal de la gente, y Sergio Díaz nos fue abriendo un poco los ojos de eso, Mm, y la realidad nos llevó a que cuando el segundo grupo llega a Santiago de Chile, a la posta central de Santiago, que es un hospital con helipuerto, nos encontramos que había un mundo de gente, enfermos, enfermeras, médicos, todo el mundo aplaudiendo y gritando, y nosotros nos miramos y dijimos, ¿qué es esto? ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué están aplaudiendo? ¿Qué fue lo que hicimos? Nosotros lo único que habíamos hecho era conservar nuestras vidas y volver a nuestras casas. Y no entendíamos nada. Y después vamos a las habitaciones y empiezan a meterse periodistas, la BBC, la revista francesa Paris Match, gente por la ventana, y vos decís, ¿qué hacen estas personas acá? No podías creerlo, la trascendencia. Claro. Recién nos dimos un poco cuenta cuando volvimos a Montevideo de que realmente habíamos hecho una hazaña. Mm. Bueno, pues es que ustedes ya se habían adaptado a algo y tenían otro tipo de mentalidad, estaban en modo supervivencia, ¿no? Y eso creo que cambia todos los contextos, ¿no? Sí, sin duda, es decir, nos costó mucho adaptarnos a todo eso y pensamos que no iba a tener trascendencia, que íbamos a volver a casa, que le contaríamos a papá y a mamá lo que nos había pasado y ahí iba a quedar. Es decir, muy lejos estábamos de que la historia tuviera esa trascendencia mundial, de lo que fue la conferencia de prensa, de que fueron el libro posterior para contar la verdad y todo lo que se ha escrito y bueno, y lo que se viene con la nueva película de Bayona también, ¿no? Exacto. Es una película en la que todos ustedes han tenido un consenso, me parece, a diferencia de la película del 92. Sí, es cierto lo que decís. Es decir, la película del 92, si bien te da una idea, fue novelada, digamos, vieron que era muy aburrida la vida en el avión, hubo que novelar pedazos.
Esta es una película totalmente distinta donde Antonio Bayona y su equipo lo que buscaron es la verdad de las cosas, Ujú, es decir, siempre fueron por ese lado, es decir, ¿esto es cierto o no es cierto? claro. Consultaron a uno, no me consultaban a mí, consultaban a Daniel Fernández, consultaban a algún otro, te llamaban desde el set y te decían, che, pasó esto, a pesar de que estaba Bierce ahí, que también llevó la línea de lo que había sido. Y entonces va a ser una película de una realidad, creo que bastante importante. Llevó a un consenso general, sí, porque creo que se dio con una persona con un sentimiento muy especial y una forma de llevar al cine esas realidades, que va a ser una película que nosotros llegamos a ver unos minutos y lo primero que dije es, yo vendo los pañuelos, porque nos hizo llorar a todos en un Wow. minuto y algo, y eso que ver una copia rough, una copia Ujú, rústica, es decir, va a ser muy dura, va a ser una película larga, según lo que tengo entendido, ujú, va a ser una película muy real, y bueno, el actor mío es un actor uruguayo que se llama Agustín de la Corte, es ujú. su primera experiencia profesional, si bien ha sido amateur, es rugbyista también, me tuve esa suerte, es decir, Qué que bueno. puede entender el concepto de lo que es el rugby, que fue lo que nos ayudó a nosotros a mantenernos vivos. Es decir, va a tener muchos componentes, a su vez aparecemos nosotros también en ciertas partes de la película. ¿Todos ustedes o algunos de ustedes? Disculpe que lo interrumpa. Algunos, creo que algunos aparecen, hicimos cameos, que es aparecer, yo aparezco en el aeropuerto como un pasajero de otro avión que digamos, a mi edad paso por al lado del grupo de jóvenes que eran los rugbyistas, y ahí Nando también aparece en el aeropuerto y otros aparecen en una iglesia. Hay distintas cosas que, bueno, le da su picante, por así decirlo. Claro, y Carlitos creo que personifica a su padre también, ¿no? Es correcto, Carlitos personifica al padre cuando lee la lista en San Fernando, que le dan la lista de los que estaban vivos y que el viejo Carlos Páez le pone un papel y empieza a transmitirla hacia una radio de Montevideo, y el locutor le dice que repita 2 veces el nombre de cada uno. Ujú. Ese momento fue sumamente emocionante. Yo recuerdo haber escuchado el Sí. audio hace varios años, ¿no? Sí, ese es un trozo que a mí me emociona contarlo, Sí. porque es brutal. Es decir, cuando te va mencionando 2 veces tu nombre, es algo espectacular. Bueno, mi querido, te voy a decir los nombres de los chicos. ¿Tú me escuchas? Te escucho. Adelante, por favor. Eduardo Estrado Urioste. Repéramelos 2 veces cada nombre, por favor. 2 veces cada nombre. Eduardo Strauch. Antonio Vicentín. Antonio Vicentín. Álvaro Mangino. Álvaro Mangino. Daniel Fernández. Daniel Fernández. Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Fernando Parrado. Fernando Parrado. Roberto Caneta. Roberto Caneta. Adolfo Strauch. Adolfo Strauch. Gustavo Cervino. Gustavo Cervino. Cedrito Algorta. Cedrito Algorta. Alfredo Delgado. Alfredo Delgado. Roberto François. Roberto François. A ver un momentito. Roy Harley. Roy Harley. José Luis Uciarte. José Luis Uciarte. Ramón Sabella. Ramón Sabella. Javier Metol. Javier Metol. Esta sería la lista de los cuales algunos han sido rescatados. Claro. Y el asunto es que ustedes lo escuchan posteriormente, porque Por supuesto. en la montaña usted, Daniel Fernández creo que es el que escuchó la radio y dio el anuncio
a todo el grupo que Sí, han pero aparecido. Daniel lo que escucha es aparecieron 2 uruguayos. Ujú. Es decir, no escucha, no se sabe más nada. Cuando nosotros escuchamos que aparecen 2 uruguayos, que sabíamos que eran Nando y Roberto, ya está, no necesitamos absolutamente nada más. Claro, claro. Y la lista la Ajá. vemos en alguna filmación que se hizo posterior, sin lugar a dudas, nosotros no la escuchamos. Claro, pero igual fue impactante, me imagino, ¿no? Porque Sí, sí. en ese momento, después del rescate, cuando llegan a sus casas, digo, hubo un tema en el que algunos de ustedes se mantuvieron en modo supervivencia, mentalizados, no extrapolaron muchas emociones, sino hasta que se dieron cuenta que ya estaban de vuelta. ¿Acaso Nando Parrado, por ejemplo, en el libro Vivencia cita que cuando se da cuenta que con él no estaba Panchito Aval, comenzó a llorar desconsoladamente? ¿No? Roy Harley me habló de que durante un tiempo él hizo una vida en la cual no le pasó nada hasta que se dio cuenta y comenzó a llorar como 6 meses. ¿Cómo gestionó usted esa sensación, esos sentimientos encontrados? ¿Cómo se le presentó a usted eso? Yo tuve la suerte de que llegamos un 28 de diciembre y un 31 de diciembre mi padre me lleva a La Coronilla, que es a 300 y algo de kilómetros, de 320 kilómetros de Montevideo, a un balneario que fuimos toda la vida ahí. Y después de los primeros saludos ya pasé a ser uno más, ya dejé de ser el sobreviviente, ya volví a ser un vacacionante más, amigo de todos, y ahí pasé 3 meses hasta marzo, digamos, lejos de la fama, lejos de ese mundo que se había creado alrededor nuestro, y me fui normalizando la vida, y en marzo empecé de vuelta a facultad y bueno, y la vida siguió para adelante. No tuve, si bien es cierto que nos endurecimos, por así decirlo, es decir, para pasar por todo eso tuvimos que bloquearnos, la parte de sentimientos, obviamente. Creo que con el pasaje del tiempo vas volviendo a sentir cosas, a darte cuenta de lo que pasó. Y bueno, es la vida que te lleva por esos caminos y la fortaleza de uno que te hace seguir para adelante, ¿no? No te Bueno, puedes quedar. así funcionamos los humanos normalmente, ¿no? Y los recuerdos, pues, nos pueden traer alegrías o no, y de repente algo que nos hace reír en un momento después nos hace llorar. Eh, Sin duda. Así funciona, ¿no? Quería volver un poquito al tema de la película. eh, ¿Hasta qué punto pueden contar ustedes algo más de lo que me ha dicho o están prohibidos de hablar más allá de esto? No, hay cosas que se pueden saber perfectamente. Ujú. Subieron al lugar del accidente, se filmó en el lugar del accidente y además se filmó en septiembre, octubre, es decir, fechas muy parecidas, si bien había un poco menos de nieve, pero digamos se estuvo ahí filmando, que filmaron en Sierra Nevada en España, que hicieron 2 platós a distintos niveles de altura y de que la filmación fue dura. Trajeron un equipo de filmación, creo que eran noruegos, que filmaban esquiando No, hay cosas que son brutales, que me contó mi actor, que me decía, no lo podías creer. Vos ibas caminando y estos locos iban filmando esquiando. Es decir, cosas que son increíbles. Ajá. El equipo de filmación, los equipos de sonido, se filmó acá en Montevideo, digamos, una superproducción impresionante por el tipo de gente, por la calidad de los técnicos, por una cantidad de cosas. Es decir, acá tuve la oportunidad de estar con ellos y es algo impresionante. Además, esa capacidad de trabajo que, digamos, tienen que seguir y son las 5 de la mañana y siguen trabajando, ¿no? Una entrega completa, bueno. Sí, Así, sí, sí. así solemos ser quienes trabajamos detrás de cámaras a veces también, ¿ah? Así Sí, que sí, claro.
Sí, sí, bueno, dígame usted, yo para hasta sacar mis 2 programas de televisión aquí, trabajo de amanecida varios días y lo entiendo, por eso es que también me sonrío porque solemos ser muy apasionados, muy entregados a esto y a veces nos dicen que es una locura hacerlo por el tema salud, pero es lo que nos gusta hacer, pues. Así es que Claro. tenemos que ir un poco más allá. Yo creo que está bastante bueno que saquen esa película y de esa manera, con datos mucho más reales y no ficcionados, ¿no? Sí, Este, sin lugar a duda. claro, colocar a Roberto Canessa casi cayéndose en un desfiladero cuando eso nunca sucedió. A Y Fito. Antonio Vicentín con una fuerza impresionante levantando a Andy Roberto como si fuera un malacate. Es decir, son todos disparates. Bueno, sí, siempre le funciona a los norteamericanos, a los estadounidenses ese tipo de ficción, pero en una historia como esta creo que debió de haber sido mucho más sensible y mucho más real, ¿no? Pero Sí, no, sin lugar a duda. ujú. Ni modo, de todas maneras, se cumplió un objetivo y mucha gente, de todas maneras, los comenzó a valorar si es que no los conocía. Y creo que a pesar de todo valió la pena y ese fue un paso, ¿no? Para obtener ahora una película que va a ser mucho más real y que espero que también transmita el espíritu de ustedes como Sociedad de la Nieve, como grupo, no solamente de uno y de otro, ¿no? Cuando todos participaron y pusieron de su parte hasta donde pudieron. Y eso me lleva al... Bueno, Sí, bien dígame. decimos que Viven es el libro de historia Ujú. y que La Sociedad de la Nieve es el libro de los sentimientos. Es decir, si bien hay casi 30 años sí, 30 años de diferencia entre uno y otro, siempre nos quedó en Viven que no demostraba los sentimientos. Cuando leen el libro hay una parte que Pierce dice, va más allá de las habilidades de un escritor poder manifestar lo que estos chicos sintieron en la montaña. Y eso fue lo que nosotros notamos que faltó en el libro Vive. Esa transmisión de sentimientos, eso que sentimos en esos momentos tan difíciles que aparecen sí en la Sociedad de la Nieve y que se van a ver reflejados en la película también La Sociedad de la Nieve, ¿no? Y creo que Excelente. va a ser una película que va a ser más de 2 horas y media de duración. Yo hasta pensé en algún momento que iba a ser una miniserie, ¿no? Por la cantidad de tiempo de rodaje y esas cosas, pero usted ya lo aclaró, va a ser una película larga. Sí, Este, eh, no. Puede ser porque hay creo que entre 800 y 900 horas de grabación. Creo que es probable que primero salga una película y después una serie. Pero sería eso es una espectacular. opinión mía. Sería espectacular y ojalá sea así. Y ojalá sea así. A mí me parece que hay Sí, que preservar el legado de ustedes y demostrar las cosas lo más fiel posible, ¿no? Y yo, bueno, yo le iba- de hecho, una vez le preguntaron a Ujú. Bayona cuál va a ser la duración de la película. ¿Va a ser 2 horas? Y él le contestó, ¿quién le dijo a usted que las películas tienen que tener 2 horas? Es decir, claro, esta creo que va a ser bastante más larga. Claro, bueno, Danza con Lobos creo que llegó a 3 horas, ¿no? Por Ujú. eso, creo que van a andar cerca de eso. Claro, bueno, ojalá que sí. Yo creo que si la llego a ver, no tengo Netflix, pero veremos qué hacer. Este, pues bueno, no me voy a despegar si es que la llego a ver. Definitivamente. Yo quería hablarle de Numa o consultarle acerca de Numa Turcati. Muchos me hablan acerca de él. Me refiero no a ustedes, sino a las personas con las que me relaciono, tanto en el grupo Reviven como en los grupos de WhatsApp. Y creo que Numa siempre significó algo, ¿no? Coche Inciarte me dijo de que él fallece porque lo dio todo. Moncho Sabela me dijo exactamente lo mismo. No recuerdo quién más de sus compañeros también me habló acerca de esto, pero Numa está representando, la película es, digamos, una especie de símbolo dentro de... ¿Podría usted comentarme acerca de lo que vio en Numa, lo que entendió? Porque usted me dijo que no lo conocía, pero se hizo gran amigo de él inmediatamente. Enseguida regresamos. Quédate aquí. Testimonios que nos demuestran grandeza. Cuando salimos yo me traje la radio y el día que nos dieron el alta en el hospital de San Fernando se armó una conferencia de prensa afuera del hospital y ahí estaba toda la prensa, era un gentío bárbaro y
Y bueno, yo saco la radio, la muestro y me la pide un periodista, se la alcanzo y cuando se terminó la conferencia digo, ¿y la radio? Y nadie la tenía y me la robaron. Daniel Fernández, estratega, organizador, líder en la Sociedad de la Nieve, estará presente en el epílogo del homenaje a los supervivientes de los Andes. Ellos viven 50 años. Muy pronto, espéralo. Esta es la señal que te hará compañía junto a tus sentimientos más especiales e íntimos, porque es una compañía más que ideal, es perfecta. La compañía que despertará tus sentimientos más románticos y emotivos. Esos sentimientos que conmueven tu corazón y causan las emociones más intensas y profundas en tu ser. Estás entrando al mundo de Mía Perfecta. Estamos de regreso. Sigue con nosotros. Me hice conocido de él porque salimos en Mendoza. Después lo vi en el avión. Fue el que hizo una de las primeras expediciones que se quedaron arriba en la montaña, que volvieron muy maltrechos. Y esa fue, digamos, el comienzo del fin de Numa. Llegó tan agotado, después de haber pasado una noche a la intemperie. Volvieron al avión, Gustavo Servino dado una semana, y Numa se deterioró físicamente, que se fue deteriorando a tal punto que ya al final no comía y que murió, digamos, como dicen, entregando todo. Entregó su vida para hacer posible. Ahí está la gran cosa, que es la gente que nos fue a nosotros demostrando el camino que había que seguir. Es decir, los héroes de los Andes son los que no están, son los que murieron, son los que dieron todo para que nosotros hoy pudiéramos estar acá. Gracias a su ejemplo. Llegó un momento que nos tocó la posta de expedicionarios, pero después de que nos habían mostrado el camino, Daniel Maspons, Numa Turcati, Gustavo Servino, todos esos dieron todo, y esa experiencia la aprovechamos para seguir adelante. Aprendimos de todas esas cosas. Y eso fue lo que nos llevó a nosotros como expedicionarios, el ir, me dicen, ay, porque qué suerte tuvieron, chicos. No, la expedición final no fue suerte. La expedición final fue un cúmulo de fracasos anteriores, de expediciones que fracasaron, que nos fueron mal. Pero de cada una de esas expediciones nosotros fuimos aprendiendo y fuimos sacando cosas que nos permitieron ser exitosos en la última expedición. Y eso es una cosa importantísima de esta historia. Claro. Lo de Numa también pasó o sea, el deterioro físico de él se da precisamente por esa expedición con Gustavo Servino y Daniel Maspons, que llegan a una parte muy alta, no fallecen de hipotermia, se estuvieron golpeando toda la noche, es lo que se comentó. Y después sale pues la historia de que ellos habían llegado a ver una zona en la que solamente veían montañas y prefirieron no decírselo al grupo para no desmoralizarlo, ¿no? Eso es lo que se comentó en algún momento. Pero Numa creo que sufre una herida que también comienza a degenerar. No me acuerdo de la herida de Numa, lo que sí me acuerdo que se fue deteriorando poco a poco, que empezó a no salir del avión, que empezó a no moverse, que empezó a no comer, y ahí fue el final de todo, ¿no? Tuvo una resistencia brutal, pero bueno, no pudo con todo. Es decir, creo que ahí tenías que tener una resistencia física y de cabeza. Claro. Pero el hecho de haber pasado una noche en la intemperie, creo que fue una situación muy difícil, creo que fue una situación que te puede haber cambiado la cabeza, en el sentido de que te das cuenta, o se dieron cuenta de que era muy difícil salir de ese lugar. No sé qué pasó, pero ¿viste? Creo que la cabeza es fundamental en esas situaciones de gran riesgo de supervivencia. Sí, entiendo, porque la verdad es que es algo que es muy recurrente escuchar en algunos de ustedes, los supervivientes, que uno se dejaba estar y se moría, ¿no? Exactamente. Se desmoralizaba y se venía abajo. Bueno, de hecho, creo que el hilo conductor de la película es Numa Turcati, ¿no?
Qué genial, la verdad, que se le haga un homenaje a alguien que entregó todo y que lamentablemente, como usted lo dijo, ¿no? Esa expedición fue el inicio del final para él y es cierto lo que usted dice, ¿no? Quienes no están marcaron, fueron los precursores de todo lo que ocurrió después. Cuando ustedes se encuentran la cola, estaban en realidad, como algunas personas comentan, tratando de encontrar una ruta hacia el este, o fue una de esas expediciones tratando de ir hacia algún lugar encontrando una salida solamente. No, el encontrar la cola fue una expedición hacia el este, pero fue una expedición hacia el este siguiendo el curso de las aguas. Es decir, ese valle iba bajando y se iba a formar un río en algún momento y lo lógico era seguir el curso de las aguas. No estábamos preparados y además el encontrar las baterías nos cambió toda digamos, lo que teníamos pensado. Si bien seguimos un día más, ahora que estuve, me acuerdo que estuvimos caminando prácticamente todo un día. Quizás si hubiéramos tenido el sobre de dormir y hubiéramos seguido adelante a un día y medio, 2 días, hubiéramos llegado al río Atuel, que no sé qué hubiera pasado, pero en la cola, al haber encontrado las baterías, decidimos volver. Y como el mecánico Roque nos había dicho que si encontramos las baterías íbamos a poder hacer funcionar la radio, nos quedamos con esa idea y ahí con Roy Harley se intentó que la radio funcionara. Claro. Pero allá arriba nada de lo que nos pasó fue fácil. Es decir, así como te digo que pensamos y pusimos todas nuestras esperanzas en que la radio iba a funcionar, la radio no funcionó. Es decir, cada vez que ponías las esperanzas en algo y te concentrabas en eso, no funcionaba. Nada fue fácil. Sí, pero ese cúmulo de cosas que no funcionaron generó que se dieran fechas exactas para que ustedes pudieran remontar la montaña y conseguir el rescate de una manera dura, pero más segura, ¿no? En todo caso. Sí, lo que pasa es que ahí se contraponían dos cosas. Es decir, los expedicionarios sabían que cuanto más entrado diciembre, más posibilidades de éxito íbamos a tener, porque teníamos más horas sol, ya tormentas no iba a haber y iba a ser más fácil caminar. Y por otro lado, los que estaban en el avión sentían el apuro porque se estaban muriendo. Había una lista de espera de morirse. Estaba Roy Harley, estaba Coche Inciarte. De hecho, el detonante fue en un Maturcati. Es decir, la lista cada vez era más grande. Sí. Y ahí cuando se muere Numa dicen, muchachos, ustedes se van mañana. Es decir, es claro la decisión de los primos, ¿no? Claro, yo lo entiendo bien. Creo que esa es una de las cosas que quedan muy claras y sí lo hemos conversado también con Coche Inciarte y con don Roy Harley, ¿no? Sobre ese tema. Los primos son los grandes, post la muerte de nuestro capitán, los primos Strauss son los grandes estrategas de todo lo que pasó ahí arriba. Es decir, ellos mantuvieron una línea de pensamiento importante, se impusieron con todos y en realidad los dos centros de poder eran los primos y los expedicionarios. El resto se plegaba de acuerdo con las conveniencias, pero ellos fueron los grandes estrategas sin lugar a ninguna duda. No fue casualidad nada de lo que pasó allá. Sí, yo también no recuerdo con quién comenté que quizá eso tenía que ver con esa descendencia y costumbres alemanas, ¿no? De ser muy, muy rígidos, muy pragmáticos, ¿no? Buscar resultados y competitividad basado en el razonamiento, que creo que fue el equilibrio, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Es decir, fueron muy importantes en las decisiones y en realidad los expedicionarios éramos la parte práctica de toda esa logística que se había armado, de esa inteligencia, de ese pensamiento que llevaban ellos adelante. Es decir, si bien nosotros teníamos decisión cuando estábamos en expediciones, la idea de salir, nos decían, muchachos, ustedes se van mañana, ustedes bajan tal día y después sigan para adelante. Esa era un poco la consigna, ¿no? Claro. Tengo claro que también los 3 expedicionarios éramos carne de cañón, ¿no? Bueno, es triste escuchar una expresión así, pero no es triste, es real, porque en realidad la comodidad estaba en quedarse en el avión.
Si vos lo pensás, durante el tiempo que estuvimos subiendo y bajando a la cola, ninguno de los que estaban en el avión y que estaban físicamente en condiciones nos dijo, che, los voy a acompañar a la cola y vuelvo. No había curiosidad, no querían salir de ese centro, de esa comodidad que tenían en el avión, de esa seguridad que tenían en el avión. Los que estábamos inseguros éramos nosotros que estábamos caminando por la montaña, estábamos absolutamente regalados porque no conocíamos la montaña, porque yo iba a Chile a conocer lo que era la nieve, por una cantidad de situaciones. Sí. No, yo le iba a decir que lo veía por el lado de la entrega más que por el lado de... Pero usted lo ha vivido, pues. Entonces yo no tengo ninguna razón de rebatirle el concepto. Pero yo lo veía por ese lado, eso es lo que yo le quería decir. Yo lo veía por el lado de una entrega completa, absoluta, de estar mentalizados en algo, ¿no? La entrega fue de todos los que estuvieron ahí. Es decir, todos entregaron, los expedicionarios eran las piernas, estaban en el avión, y los que estaban en el avión, a su vez, hicieron una cantidad de sacrificios para que los expedicionarios estuvieran en mejores condiciones. Es decir, por supuesto. Todos entregaron un 100%. Cada uno en la función que le correspondió, obviamente, o hasta donde dieron sus fuerzas. Eso se entiende y eso ha hecho que ustedes se cohesionen, pues, ¿no? De una manera muy, muy fuerte. Algunos de ustedes, creo que fue Moncho Sabela, que me dijo, a veces discutimos, pero seguimos como si fuéramos hermanos. Esto es más que ser hermanos, me dijo, ¿no? Entonces, creo que eso resume todo, ¿no? El tema entre ustedes. Y antes de terminar, don Antonio, yo quería saber, ¿qué hizo usted para intimidar a Pedro Algorta, como lo menciona en su libro? No, a Pedro no, yo no me acuerdo si lo pisé estando dormido o qué fue lo que pasó. Creo que hubo algo de eso. Es decir, el ambiente del avión era un ambiente tenso. No en vano en Viven, dice Pierre Corrit, cuando Canese y Vicentín no estaban, el grupo estaba más tranquilo. Éramos bastante polvorita. Teníamos una fuerza bastante importante. Y por otro lado, creo que una vez lo pisé y le pegué una piña o algo por el estilo. Después terminamos abrazados pidiéndonos perdón y llorando, pero Pedro se sentía un poco intimidado, sí, porque en realidad éramos los expedicionarios, quieras o no, éramos una casta aparte, teníamos una fuerza dentro del grupo. Y bueno, y te podías sentir intimidado, sí, no tengo ninguna duda, porque los dos grupos de poder tenían peso y peso importante, peso específico. Como en todo grupo humano, como en toda sociedad, ¿no? Pero en una situación como la de ustedes creo que tuvo que haber sido un peso especial y también emotivo. Sí, sin lugar a duda. Y además había una cuestión de practicidad. Esto no era una cuestión de, es decir, los tres expedicionarios éramos muy prácticos, no en vano. Hablando de lo que pasó, siempre decimos que esto fue un triunfo del espíritu humano, del ser humano luchando contra la adversidad, y mis otros compañeros hablan que fue un milagro. Es decir, hay dos concepciones distintas, hay una muy práctica y otra muy teórica o muy religiosa, por así decirlo. Claro. Pero la practicidad era caminar, era estar arriba de la montaña, era subir, era bajar, era estar pensando cómo salir. Y era una forma de, como decía Fray Luis de las Casas, a Dios rogando y con el mazo dando. Así es. Bueno, pero ustedes ya estuvieron preparados, como usted me dijo, por la rigidez de los hermanos de los Christian Brothers, ¿no? Eso sí, los templó a ustedes. Todos llevamos ese sello puesto. Valió la pena, entonces, una formación. Sí, sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Pues sí, claro, cosas que hoy ya no se dan. Don Antonio, para terminar, no quiero abusar de su tiempo en realidad, solamente quería saber en los pocos minutos que nos quedan, una reflexión suya y a manera quizá, no sé, de mensaje también acerca de estos 50 años de ocurridos los hechos. Bueno, cuando uno mira para atrás es increíble. Mismo cuando estuve ahora en la montaña, tú mirás y decís, y yo estuve ahí, y yo subí esa montaña, de los 3.600 a casi los 4.000 metros. Es algo increíble, y es algo increíble que también, por otro lado, sigamos con nuestras vidas. Aquello fue un accidente, fue un corte en nuestras vidas, pero de ahí seguimos para adelante. Habíamos aprendido mucha cosa también.
Es decir, creo que todo lo que aprendimos en la montaña, me dicen, tuvo un costo muy grande en vidas eso. Y entonces yo no te puedo decir, no me dio nada, no me dejó nada. No, ¿cómo que no? Me dejó grandes enseñanzas y me dejó lo principal es que uno se puede caer muchas veces, pero hay que levantarse muchas veces más. Que fue importante el trabajo en equipo que hubo de parte de todos, desde los que hicieron agua. Quizás si te pregunto quiénes hicieron agua ni lo sepas, pero sin embargo fue importante esos chicos que hicieron agua durante 72 días y fueron tan importantes como los que caminaron y como Roberto y Nando que caminaron los Andes y llegaron a un resultado. Y eso fue parte de un equipo, fue parte de un trabajo, fue parte de un trabajo compartimentado. Fue la aparición en distintos momentos de líderes que lideraron en su momento y en la medida que no fueron más necesarios desaparecieron. Es una historia de grandes sacrificios, es una historia de disciplina, que fueron cosas fundamentales y de aprender de nuestras propias experiencias, aprender de lo que nos fue mal y cambiarlo o transformarlo para que después nos diera resultado. Creo que es esa fuerza que tiene el ser humano adentro, esa es otra de las cosas, que a veces no nos damos cuenta que somos mucho más fuertes de lo que creemos, que tenemos que tomar un momento para pensar, para decir a dónde voy, qué es lo que voy a hacer y cómo va a ser el primer paso. Las grandes montañas se suben dando pequeños pasos y haciendo pequeñas cosas todos los días. Eso nos dio resultado en la montaña y eso es parte de la vida misma del hombre acá en la Tierra. Excelente escuchar todo esto, don Antonio. Creo que ustedes, me atrevo a decir, y ojalá no me equivoque al decirlo, han vivido una vida sobre otra vida y eso los pone por encima de muchos de nosotros. Y le agradezco. No nos pone por encima. Creo que somos todos iguales. Lo único que pasamos por una prueba, que fue la montaña, pero esa fortaleza la tenemos todos. Y en los momentos difíciles debemos de buscar justamente esa fortaleza interior que tenemos. Me encanta la humildad que tiene usted y que tienen sus compañeros, sinceramente. Déjenme decirlo. Y le agradezco, lo abrazo a la distancia y espero que sigamos conversando más adelante. Ha sido un placer. ¿Cómo no? Es un gran placer hablar contigo y con tu audiencia. Gracias. Muchas gracias, don Antonio. Un placer y espero que sigamos en contacto. ¿Cómo no? Gracias. Antonio Vicentín con nosotros. Gracias por haber estado también ustedes aquí en este encuentro con uno de los grandes de la humanidad, un superviviente de la tragedia o el milagro de los Andes. Gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Lucho Quiroz presenta